Hola jóvenes, aquí continuando con nuestro último video y el tema último que vamos a ver, que es básicamente las propiedades térmicas de la materia, y vamos a ver todo lo relacionado con los gases. Y para eso pues hay varias leyes que nos van a ayudar a resolver problemas siempre y cuando se cumplan con las características de cada una de las circunstancias que nos van a dar estas leyes. La primera es la ley de Boyle. Esa ley de Boyle lo que nos dice es que siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantenga constantes, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Quiere decir entonces de que si la masa y la temperatura son constantes, cuando yo estoy trabajando un gas, se cumple con esta ley, que la presión inicial por el volumen va a ser igual a la presión final por el volumen final, siempre y cuando la temperatura y la masa sean constantes. La siguiente ley, que es la ley de Charles, donde ahí lo que cambia es que la masa y la presión son constantes. La ley de Charles lo que dice es, mientras la masa y la presión de un gas se mantengan constantes, el volumen de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, cuando la masa y la presión son constantes, la relación que voy a tener es que el volumen 1 y la temperatura 1 van a ser igual al volumen 2 y la temperatura 2. O sea, la relación entre el volumen y la temperatura se va a mantener constante. ¿De acuerdo? Esa es la segunda ley, la ley de Charles. Luego tengo la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es cuando lo que va a estar constante es la masa y el volumen. Cuando tengo la masa y el volumen constantes, entonces esta ley lo que nos dice es que si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Básicamente todo lo que nos dice la ley de Gay-Lussac es que la relación entre la presión y la temperatura inicial van a ser iguales a la relación entre la presión y la temperatura final, masa y volumen constantes. Por último, pues obviamente cualquiera de estas tres es muy difícil que se den, porque normalmente siempre va a haber un cambio, ya sea en el volumen, en la presión y la temperatura. Eso nos lleva a relacionar todas estas ecuaciones y llegamos a la ley general de los gases. Cuando la masa es constante, entonces la ley general de los gases nos dice, ya entrelazando todas estas leyes de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, nos dice que la masa es constante, entonces obtengo yo esta relación, conocida como la ley general de los gases. Entonces, presión 1, volumen 1 partido temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. Todo lo que sucede al inicio va a ser igual al final. Estas cuatro leyes. También puede suceder que la masa no sea constante. Puede ser que haya un cambio, una variación en la masa. Por consiguiente, lo que va a suceder es que voy a tener una relación con la masa. Si la masa va a ser diferente, entonces mi ecuación general de los gases va a cambiar y le voy a agregar también una razón y voy a colocar la masa 1 y la masa 2. Y entonces esta ley general de los gases es una ley que nos permite hacer un análisis de cómo se comportan los gases a diferente presión, volumen, temperatura y cuando hay un cambio de masa. Básicamente eso es lo que tenemos en el capítulo 19, que es el último capítulo que vamos a ver del curso. Es importante entonces que ustedes le den una leída a ese capítulo. Vamos a hacer unos ejercicios de cada una de estas aplicaciones que tenemos. Ustedes como
como químicos biólogos pues van a ver el tema de masa molecular y mol, que lo controlan muy bien. Entonces, quiero que lean ustedes el capítulo 19 del 19.5, 19.4 y introduzcamos dentro del tema de gases lo que es la ley del gas ideal, que ya nos va a relacionar lo que es la masa molecular y el mol. Y la parte teórica de este capítulo, que es del 19.6, 19.7, 19.8, que básicamente es lo referente a la licuefacción de un gas, a la vaporización, al tema de presión del vapor y al tema del punto triple de humedad, pues es una parte bastante teórica que ustedes estudien y que hagan un resumen y que me envíen ese resumen de ese capítulo, del 19.4 en adelante, como parte de la tarea que van a tener para el examen parcial. El examen parcial lo vamos a tener ya la próxima semana, ya solo nos queda la próxima semana para el tercer parcial y del 5 en adelante que empiezan los exámenes finales. Entonces la siguiente semana tendremos el examen final. Entonces vamos a hacer unos ejercicios relacionados con estos temas y para comprender cómo vamos a ir haciéndolos. Entonces, aplicando la ley de Boyle, vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: ¿qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica de 530 kilopascales? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Boyle? Que la presión 1 y el volumen 1 va a ser igual. La presión 1 y el volumen 1 van a ser iguales a la presión 2 y al volumen 2. Entonces, lo que nos dice en el problema dice: ¿qué volumen de gas a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica de 530 kilopascales? Entonces, las presiones iniciales y finales, ¿cuáles van a ser? La presión inicial nos la va a dar la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo voy a necesitar, pues tengo el tema de la presión atmosférica, que siempre va a existir. Entonces la presión inicial va a ser igual a la presión atmosférica, que es igual a ¿cuánto? Es igual a 101.3 kilopascales. 101.3 kilopascales. El segundo dato que podemos encontrar es la presión 2. Dice: se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros bajo una presión manométrica de 530. O sea que ahora voy a agregar esa presión a mi gas. Pero resulta que esa presión es manométrica, quiere decir que además de esa presión le voy a sumar a la presión 2 la presión atmosférica, porque esa es la presión total o la presión absoluta que yo le voy a poner al tanque. Entonces la presión 2 va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En este caso tengo que va a ser igual a 530 kilopascales, que es lo que le voy a agregar de presión, más los 101.3 kilopascales, quiere decir que mi presión 2 al final va a ser de 631.3 kilopascales. Ya tengo entonces mi presión 1 y mi presión 2. Y lo que me están diciendo a mí es que el volumen, ¿qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque? O sea, ¿cuál es mi volumen? Uno es la pregunta. ¿Y el tanque de qué volumen tiene? El tanque tiene un volumen de 5.000 centímetros cúbicos. Que es entonces de que mi volumen 2 va a ser igual a 5.000 centímetros cúbicos, que es el volumen que yo voy a llenar. Entonces básicamente lo que me están pidiendo a mí
es cuál es el volumen 1, o cuánto volumen de hidrógeno con esa presión atmosférica, y llegarlo a esa presión de 530 kilopascales, voy a necesitar yo para llenar ese recipiente de 5.000 centímetros cúbicos. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es sustituir valores. Lo que me están pidiendo es el volumen inicial, o el volumen 1, que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 partido la presión 1. Entonces, sustituyendo esos valores, voy a tener yo que el volumen 1 va a ser igual a 631 kilopascales, 631.3 kilopascales, por el volumen 2. El volumen 2 que tengo es de 5.000 centímetros cúbicos, 5.000 centímetros cúbicos, partido la presión 1. Y la presión 1 que tengo pues es la presión atmosférica, 101.3 kilopascales. Dice que la respuesta me va a decir que el volumen 1 va a ser igual a 30.145 centímetros cúbicos. ¿Qué va a ser el volumen necesario de hidrógeno que voy a necesitar yo ¿para qué? Para poder llenar un recipiente de 5.000 centímetros cúbicos a una presión de 631.3 kilopascales. Tomando en cuenta que la masa y la temperatura son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el primer ejercicio que vamos a ver. El segundo ejercicio que vamos a ver, y que es relacionado ahora con la ley de Charles, dice lo siguiente. Vamos a borrar esto. Un cilindro sin fricción se llena con 2 litros de un gas ideal a 23 grados centígrados. Un extremo del cilindro está fijo a un pistón movible y el gas puede expandirse a una presión constante hasta que el volumen llegue a 2.5 litros. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Recuerden ustedes que la ley de Charles nos dice, ¿cuál es la ley de Charles? La ley de Charles dice que el volumen 1 y la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 y la temperatura 2, donde la masa y la presión son constantes. Entonces el problema nos dice, se llena con 2 litros de un gas ideal a 23 grados centígrados. 2 litros sería nuestro volumen 1 y nuestra temperatura 1 a 23 grados centígrados, porque es la relación que tenemos. Y el gas puede expandirse a una presión constante hasta que su volumen llega a 2.5 litros. Entonces el volumen va a aumentar debido al cambio en la temperatura y que va a ser igual a 2.5 litros, el nuevo volumen. Por consiguiente, lo que pregunta es cuál es la nueva temperatura del gas. La temperatura 2. La pregunta es cuál es la temperatura 2 del gas. Entonces la masa y la presión son constantes. Quiere decir que el cambio de la temperatura debe ser proporcional al cambio en el volumen. Entonces, aplicando la ley de Charles en este caso, nos dice que la temperatura 1 va a ser igual a 23 grados centígrados. Recuérdense, aquí tenemos que usar grados Kelvin. Quiere decir que la temperatura 1 en grados Kelvin va a ser igual a 23 grados centígrados más 273. Eso nos va a dar la temperatura 1 en grados Kelvin de 296 grados Kelvin. De la misma manera, el volumen 1 lo tengo en litros. Es igual a 2 litros y el volumen 2 lo tengo en litros. No hay problema porque ustedes saben que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces en un momento dado nos pueden pedir esto en centímetros cúbicos o no lo pueden pedir en litros. Aquí como los dos son litros no hay ningún problema, pero si ustedes nos dieran centímetros cúbicos un volumen y un litro es el otro,
pues tenemos nuestra conversión. Me dice que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces ustedes ya pueden llevarlo todo a trabajar con las mismas dimensiones. Entonces, teniendo yo esos datos, ya lo único que tengo que aplicar es la ley de Charles. ¿Qué nos están pidiendo? La temperatura 2. La temperatura 2 entonces aquí va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. O sea, me están pidiendo la temperatura 2 que va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1 dividido el volumen 1. Aquí despejé entonces la temperatura 2, que en este caso va a ser igual al volumen 2. El volumen 2 es igual a 2.5 litros por la temperatura 1, que la tengo, que es de 296 grados Kelvin, partido el volumen 1, y el volumen 1 es de 2 litros. Por consiguiente, la temperatura 2 aquí va a ser igual. Entonces ahí los litros se eliminan y nos va a quedar que la temperatura 2 va a ser igual a 370 grados Kelvin. 370 grados Kelvin. Quiere decir que la temperatura final, después de haber trabajado mi gas, va a ser de 370 grados Kelvin, y si queremos pasarlo a grados centígrados, pues simplemente tenemos que restar los 273 grados para convertirlo a 97 grados centígrados. Quiere decir que también es igual a 97 grados centígrados. Si lo queremos expresar en Kelvin o en grados centígrados. Entonces, en este segundo problema lo que tengo es una variación entre volumen y temperatura, siempre y cuando la presión y la masa sean constantes. Es el segundo problema. ¿De acuerdo? El tercer problema que vamos a analizar es el relacionado con la ley de Gay-Lussac. Dijimos que en la ley de Gay-Lussac lo que permanece constante es la masa y el volumen. Cuando esos son constantes, entonces la ley de Gay-Lussac, ¿qué nos dice? A ver, recordemos cuál es la ley de Gay-Lussac. Si la presión y la masa, si el volumen y la masa son constantes, entonces dice que la presión inicial, la razón entre la presión inicial y la temperatura inicial va a ser igual a la presión final, a la razón entre la presión final y la temperatura final. Entonces la ley de Gay-Lussac nos dice eso. Entonces, hagamos un ejercicio relacionado con esto. Dice, el neumático de un automóvil se infla a una presión manométrica de 207 kilopascales. A una presión igual a 207 kilopascales. Esa sería la presión inicial. En un momento en que la presión de los alrededores es de una atmósfera. En un momento en que la presión de los alrededores es igual a una atmósfera. Y la temperatura es de 25 grados centígrados. La temperatura es igual a 25 grados centígrados. ¿Cuándo? Cuando la presión es de una atmósfera. Después de manejarlo, la temperatura del aire del neumático aumenta a 40 grados centígrados. La temperatura aumenta a 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados. Suponga que el volumen del gas cambia solo ligeramente. O sea, vamos a suponer entonces que el volumen va a ser constante. ¿Cuál es la nueva presión manométrica? Entonces, en este caso, estamos hablando de que la masa y el volumen son constantes. Entonces, como la masa y el volumen son constantes, voy a aplicar la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la relación entre la presión y la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 y la temperatura 2, siempre y cuando el volumen y la masa sean constantes. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer aquí, simplemente encontrar la presión 1, que nos dice que son 207 kilopascales, pero recuerden que siempre vamos a tener la presión atmosférica. O sea que la presión 1 va a ser igual a 207 kilopascales más los 101.3 kilopascales de la presión atmosférica. Porque si vamos a trabajar con presiones absolutas, o sea, presión manométrica más atmosférica. Entonces voy a tener que la presión 1 va a ser igual a 207 kilopascales
más 101.3 kilopascales. La presión 1 entonces va a ser igual a 308 kilopascales. Luego tengo la temperatura 1. Y la temperatura 1 va a ser de 25 grados centígrados. Bueno, 273 grados, o 273 nos va a dar entonces el total de grados Kelvin, que haciendo la suma nos sale de 295, 298 grados Kelvin. Y la temperatura 2 es de 40 grados centígrados más 273, nos va a dar el total de la temperatura 2, que va a ser igual a 313 grados Kelvin. Recuerden que aquí el volumen es constante, o sea, no hay variación en el volumen. Quiere decir entonces que voy a encontrar presión 2, porque es lo que nos pide. Dice, ¿cuál es la nueva presión manométrica en el neumático? Quiere decir que la presión ahí va a sufrir un aumento. Por consiguiente, de la relación de A y LUSAC, yo lo que tengo que encontrar es la presión 2. Entonces tengo que despejar la presión 2, que va a ser igual a la presión 1 por la temperatura 2. Y despejo acá entonces la presión 2 va a ser igual a presión 1 por temperatura 2 dividido la temperatura 1. Por consiguiente, con los datos que tengo, la presión 2 va a ser igual entonces a la presión 1. Dijimos que son 308 kilopascales por la temperatura 2, que es de 313 grados Kelvin, dividido la temperatura 1, que son 298 grados Kelvin. Quiere decir entonces que la presión 2 que voy a obtener después de que ya ese cambio de temperatura en esa llanta o en ese neumático va a ser igual a 324 kilopascales. 324 kilopascales. 324 kilopascales va a ser entonces el valor de la presión 2. Estas aplicaciones de estas leyes son muy sencillas. Obviamente tenemos que analizar los problemas en función de qué, de que la presión, la temperatura o el volumen sean constantes. Y si la masa es constante, pues obviamente voy a aplicar la otra ecuación. Entonces, por favor les pido que estudien el capítulo, que lo lean bien. Y les voy a dar una tarea de esto para que la practiquen. La próxima semana va a ser el examen parcial. El examen parcial va a llevar, vamos a ver lo que hemos visto últimamente, lo que fue todo lo que es calor, todo lo que es la transferencia de calor, la radiación, la convección. Va a venir una buena parte de teoría también, una parte de teoría y el tema de los calores, de la medición del calor, ¿verdad? Los problemas que hicimos en las tareas, el cambio de fase. Entonces va a ser un problema, va a ser un examen parcial y después pues tenemos el final, que va a ser la siguiente semana. Así es que ya estamos al final del curso. Por favor, trabajen duro. Ya les voy a pasar su zona y sus notas. Yo espero que le entreguen la próxima tarea. Después del tercer parcial ya les mando su zona para que ustedes ya sepan cómo van con el curso. Dios los bendiga a todos y nos seguimos.